Pues arrancamos. ¿Ya está transmitiendo? Sí. Sí. Pues muy buenas noches, entusiastas de la parasitología. Nuevamente estamos hoy miércoles 24 de febrero para una nueva plática en nuestro ciclo. Sí, hoy quiero darle la bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados y los muchos más que espero que se conecten. Y hoy es un día bastante singular también porque hoy se va a hablar de algo sumamente, pero muy interesante. En este caso se trata de la parte de la terapia helmíntica. Sí, en este caso, pues que se ha visto que hay una conexión muy importante como un elemento para controlar enfermedades de tipo inflamatorio. Vamos a ver un ejemplo bastante singular. Lo que quiero que se entienda va en varios sentidos. El primero de ellos es que una gran cantidad de parásitos se ha detectado que presentan características de inmunomodulación y estas situaciones se ha podido observar, digamos, de una forma empírica en muchos casos y ha llamado la atención a muchos investigadores y se han dado a la tarea de buscar cuál era la conexión entre la presencia de un organismo y el hecho de que una enfermedad determinada no se manifestara, ¿sí? Y en este sentido ya hay una serie de ejemplos muy interesantes que en principio, lo digo, fue una situación que se vio empíricamente y que está conectada con el desarrollo de enfermedades o el bloqueo del desarrollo de esas enfermedades. De modo que, como les decía, se ha observado que en muchos de los casos, y esto está ligado con algo que se conoce como la teoría de la contaminación, la ausencia de parásitos, por ejemplo, se ha relacionado con la aparición de una serie de enfermedades que se caracterizan justamente por la presencia de manifestaciones ligadas con inflamación, en la que cuando están presentes los parásitos se bloquea por completo esta cuestión y pues esta teoría ha dado paso a ese hecho de que en la medida que hay menos contaminación en el cuerpo de un individuo, habrá mayor probabilidad del desarrollo de manifestaciones de tipo alérgico. De manera que ya es toda una corriente filosófica, una corriente biológica que se ha ido desarrollando en el sentido de poder combatir una serie de enfermedades. Más adelante incluso les podemos dar el nombre de sitios web que están conectados con el combate al menos de las manifestaciones de esas enfermedades cuando están presentes este tipo de parásitos. O sea, así que esto ya es una historia que tiene bastante tiempo y que y que ha ido evolucionando al punto de que, como les dije, ya se trata de un elemento de tipo comercial. O sea, ya alguien puede decidir comprar una dosis, por ejemplo, de larvas de Necator americanum para inocularse y bloquear las manifestaciones de algunas enfermedades digestivas, por ejemplo, caracterizadas por la inflamación, de tal manera que esto pues ya se convirtió en una corriente, es algo que ha ido creciendo poco a poco y que se está investigando justamente las bases científicas para poderlas aplicar. ¿Sí? De manera que el día de hoy es un honor presentarles al candidato a doctor Gerardo Corral Ruiz. Sí, él es nuestro ponente del día de hoy. Y pues a mí me da muchísimo gusto decirles, por ejemplo, que Gerardo es egresado de nuestra facultad, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Él estudió la carrera de bioquímico diagnóstico y de hecho, pues fue mi alumno. De hecho, él hizo su tesis de licenciatura en nuestro laboratorio y justamente comenzó trabajando con los parásitos y justamente también con eventos inflamatorios asociados, por ejemplo, en este caso, al nematodo Toxocaracanis. Sí, ese nematodo es un nematodo de tipo zoonótico. Sí, con eso se tituló Gerardo. Y posteriormente, pues afortunadamente se sembró
esta curiosidad por los parásitos y desarrolló su maestría en ciencias en el posgrado de inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y en ese caso se enfocó a dos parásitos, de hecho, a ver una asociación entre los antígenos de secreción-excreción de un tremátodo, la fasciola hepática, y el efecto sobre los procesos de inflamación asociados al paludismo. Entonces, eso fue algo sumamente interesante. Sí, Gerardo es un egresado joven, como ha ocurrido con otros varios que nos han apoyado con las pláticas y que, como les digo, resulta muy interesante escucharlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el entusiasmo de que están realizando los estudios, ellos tienen el entusiasmo de que están leyendo sobre los temas, y a veces ese entusiasmo supera sus propios asesores. De manera que Gerardo ha colaborado en la evaluación de proyectos de titulación de la carrera de químico, biólogo, parasitólogo, también ahí en ciencias biológicas en el Politécnico, y ha contribuido con su participación en algunas clases en la maestría de ciencias de la salud del Poli, y también en los cursos de inmunología básica y clínica en el posgrado de inmunología del Poli, que como todos ustedes saben, tiene a personajes muy importantes, probablemente uno de ellos, el doctor Sergio Estrada Parra, de los muy importantes inmunólogos en nuestro país. Así que Gerardo está continuando con los estudios de doctorado, y pronto vamos a verlo ya convertido con este nivel. Así que sin más preámbulo, le pido a Gerardo que abra su cámara. Sí, y yo voy a simplemente a pasar una diapositiva adicional, que es la que siempre les paso. Nos interesa a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, la pongan en el chat para poder hacer la recopilación de ellas y al final planteárselas a Gerardo. Así que dejo de compartir esta pantalla y dejamos a Gerardo con ustedes para que inicie su plática. Sí, así que vamos a dejarlo solamente a él. ¿Qué tal? Buenas Está listo, noches. Gerardo. Gracias. ¿Se ve ya mi pantalla? A ver. Sí, Gerardo. Ok. Bueno, antes que nada, darle las gracias al doctor Labat por la presentación y además por la oportunidad y el espacio al estar aquí y poderles platicar sobre este tema, ¿no? Que es bastante interesante. Tal vez uno cuando escucha sobre terapia helmíntica piensa inicialmente en enfermedades como autoinmunidades, enfermedades inflamatorias intestinales o alergias, ¿no? Sin embargo, esta terapia helmíntica no solo se limita a este tipo de patologías, ya que como veremos se puede utilizar para otro tipo de afecciones. En este caso vamos a ver qué es lo que pasa en un modelo de malaria cerebral, desde luego por la infección con Plasmodium, y como veremos en la plática, esta enfermedad tiene un origen inflamatorio. Entonces, bueno, la malaria es una enfermedad causada por el parásito apicomplejo del género Plasmodium, el cual hay 5 especies que son capaces de infectar al humano, siendo estas Falciparum, Malaria, Ovalle, Vivas y Knowlesi. Knowlesi es la de mayor reciente descripción, mientras que Falciparum es la de mayor importancia clínica debido a que esta se asocia las complicaciones de la malaria. Este parásito es transmitido por la picadura del mosquito del género Anopheles. En cuanto a datos epidemiológicos, la OMS reporta que en el 2019 se presentaron 229 millones de casos, de los cuales 409.000 fueron letales, y a pesar de que el 82% de los casos y el 94% de las muertes se concentra en territorio africano, no exenta a la demás población mundial, ya que como vemos en el mapa, se considera endémica de 87 países. En cuanto al ciclo biológico de este parásito en el humano, les decía, inicia tras la picadura del mosquito hembra, género Anopheles. Este deposita a los esporozoitos en la dermis, los cuales un porcentaje de estos esporozoitos van a viajar por torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde van a infectar a los hepatocitos. Aquí se van a diferenciar y a multiplicar en merozoitos. Se va a dar la ruptura del hepatocito formando el merosoma, que también se va a alisar y va a dar la liberación de los merozoitos, que son la fase
sanguínea de este parásito. Estos tienen la capacidad de infectar a los eritrocitos, donde también se van a multiplicar. Un bajo porcentaje se va a diferenciar a gametocitos y debido a la multiplicación del parásito se va a dar la lisis eritrocitaria, liberando nuevos merozoitos, generando nuevos ciclos de reinfección. Eh, Debido a esta multiplicación exponencial en esta fase eritrocitaria, es que se presentan los síntomas de la enfermedad, los cuales son generales a muchas otras enfermedades, como lo es cefalia, dolores musculares, escalofríos o fiebre. Pero en el caso de falciparum, les decía que este está asociado a las complicaciones de la malaria. Entre estas tenemos la anemia, dada por la lisis eritrocitaria por el ciclo de vida del parásito, pero principalmente por una destrucción prematura de eritrocitos no parasitados. También tenemos una acidosis metabólica porque el parásito, por su multiplicación, consume la glucosa plasmática del hospedero, generando ácido láctico, y cuando se da la lisis eritrocitaria, este se libera al torrente sanguíneo y acidifica el pH de la sangre. También tenemos complicaciones respiratorias porque falciparum favorece la adhesión o el secuestro de los eritrocitos parasitados a las células endoteliales, y si esto lo llevamos a la barrera alveolo capilar, va a haber un proceso inflamatorio, infiltrado celular en el parénquima pulmonar, que va a estar dando pauta a estas complicaciones. Y por último, que es el tema de esta, bueno, en este caso, malaria cerebral. Ahora, si llevamos este secuestro de los eritrocitos parasitados a los microcapilares cerebrales, también por el proceso inflamatorio y además por la obstrucción del flujo sanguíneo, se va a dar un estado de hipoxia que da pauta a esta complicación. Ahora, la adhesión al endotelio se da porque Plasmodium es capaz de sintetizar una serie de proteínas que están codificadas por los genes BAR, RIFIN y STEBO, y estos son transportados a la membrana del eritrocito parasitado, formando estas protuberancias o también denominadas NOx. Estas proteínas, a través de sus diferentes o distintos dominios, tienen la capacidad de unirse a distintos ligandos en las células endoteliales, como el receptor para la proteína endotelial, ICAM, BCAM, conductin sulfato, heparan sulfato, entre otros. Esto favorece al parásito porque es un mecanismo de evasión, ya que ya no va a estar en circulación, ya no llega al vaso donde sería eliminado. También se puede unir con eritrocitos no parasitados a través de la glicoforina A o C, y de esta manera se forman estructuras celulares denominadas rosetas, en donde está el eritrocito parasitado cubierto de eritrocitos no parasitados. Esto también es un mecanismo de evasión porque el eritrocito parasitado ya no va a estar en contacto con las células efectoras del sistema inmune. Pero estos dos mecanismos favorecen a la obstrucción del flujo sanguíneo, y en los capilares cerebrales puede generar el estado de hipoxia. Ahora, la respuesta inmunológica a esta fase eritrocitaria en la malaria se lleva a cabo en el vaso, en donde, bueno, Plasmodium pues, es un microorganismo, posee MAMS, los cuales son reconocidos por las células presentadoras de antígeno, eh, células dendríticas o macrófagos, ya sea el reconocimiento de proteínas solubles, eritrocitos parasitados, que tras su fagocitosis va a favorecer la activación de estas células, van a liberar citocinas como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 12, haciendo que cuando se dé la presentación antigénica, los linfocitos naive se polaricen a un perfil de tipo Th1. Estos van a contribuir con la secreción de interferón gamma, junto con la activación de las células NK, que también van a contribuir con la síntesis de interferón gamma. Este interferón gamma es bastante importante porque, debido al proceso inflamatorio, llegan monocitos inflamatorios de médula ósea al vaso, y tras su interacción interacción con interferón gamma, se diferencian a células dendríticas derivadas de monocitos. Estas van a migrar a la microvasculatura cerebral, producen de manera importante quimiosinas como CXL9, CXL10, que permite el reclutamiento de linfocitos TCD8 o CD4 y células NK a la microvasculatura cerebral. Y de manera conjunta, estas citocinas que se están sintetizando en el vaso van a encontrarse en circulación y van a estar activando de manera sistémica a las células endoteliales. Estas células endoteliales, en respuesta, van a liberar los cuerpos de Weber-Palade, en donde tenemos algunas moléculas de adhesión, además del factor de von Willebrand.
También van a producir otras quimiosinas como CXL2 y también contribuyen con CXL9 y CXL10. Se sabe que también son capaces de reconocer los MAMPs del parásito y favorecer la expresión de más moléculas de adhesión. Entonces, con estas quimiosinas van a estar favoreciendo el reclutamiento de células diferentes del sistema inmune, sean monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, células NK, que al estar en este microambiente inflamatorio en los microcapilares cerebrales, van a estarse activando y van a estar liberando más citocinas, más quimiosinas, generando una retroalimentación positiva para el reclutamiento de nuevas células inmunológicas. Esto va a contribuir a que haya un daño en las células epiteliales que componen a la barrera hematocefálica y, bueno, a través de diferentes mecanismos. Uno, tenemos los eritrocitos parasitados. Al unirse con las células endoteliales, se sabe que hay una modificación en el citoesqueleto que permite la apertura de las uniones estrechas. Y como les decía, la formación de rosetas o la interacción de los eritrocitos parasitados con plaquetas, factor de von Willebrand y posteriormente con las células endoteliales van a estar obstruyendo el flujo sanguíneo, contribuyendo al estado de hipoxia y eso puede generar la muerte de las células que se encuentren ahí. En cuanto a las células del sistema inmune, se ha descrito la participación de los neutrófilos que al activarse liberan metaloproteinasas 9 y 3, las cuales degradan las uniones estrechas. También se sabe que las células endoteliales son capaces de fagocitar productos del parásito, llevar a cabo una presentación cruzada, presentar el antígeno por moléculas de clase 1, y entonces los linfocitos TCD8 que fueron activados en el vaso reconocen su antígeno e inducen la muerte por apoptosis de estas células endoteliales. Esto permite que haya una extravasación del plasma al parénquima cerebral, y en el plasma tenemos citocinas, quimiosinas y productos tóxicos del parásito que conjuntamente... Bueno, de manera conjunta con el infiltrado celular va a estar dañando o bueno, activando a las células de la microglia o a las células, a los astrocitos, alterando la homeostasis neuronal y eso dará pauta a la presentación de manifestaciones neurológicas, ya sea convulsiones, coma o la muerte del paciente. Y bueno, para el estudio de la malaria es una enfermedad bastante compleja. No hay un solo modelo múrido que sea capaz de representar todas las complicaciones de esta enfermedad, sino que estas se tienen que hacer de manera individual. Eh, en este caso, uno de los modelos más utilizados para el estudio de malaria cerebral es mediante la infección de ratones de la cepa C57BL6 con Plasmodium bergerianca. Este modelo se tiene descrito en el laboratorio y así, en donde el 100% de los ratones muere entre el día 10 y 12 post-infección. Al momento de la muerte lo hace con parasitemias relativamente bajas, aproximadamente entre un 20%, y en cuanto al daño a la barrera hematocefálica se encuentra bastante comprometida. Aquí les presento el cerebro de un ratón sano que tiene su barrera encefálica íntegra y cuando se le inocula un colorante que es azul de Evans, no se da la extravasación de este al parénquima cerebral. Caso contrario, en un animal que desarrolla malaria cerebral, vemos la coloración azul en este parénquima debido al daño que se está generando en la barrera hematocefálica. A nivel histológico, podemos ver aquí un microcapilar en el cual vemos la presencia de varias células del sistema inmune y además del depósito de la hemozoína. En las microcapilares, en donde el flujo acaba siendo unicelular, vemos que la presencia de los eritrocitos parasitados están obstruyendo el flujo de eritrocitos no parasitados y contribuyen al estado de hipoxia, ¿no? Y en cuanto a los mediadores inflamatorios, tenemos citocinas como interferón gamma, TNF-alfa o interleucina 6, las cuales se encuentran aumentadas en los ratones infectados a comparación de ratones no infectados. Ahora bien, en el laboratorio también estamos bastante interesados en el desarrollo de estrategias experimentales que nos permitan contrarrestar este proceso inflamatorio.
Y precisamente los helmintos son grandes candidatos para poder hacer este efecto. Esto debido a que las infecciones con los helmintos las podemos dividir en dos etapas, dependiendo de su temporalidad, ¿no? Primero tenemos una fase aguda en donde el hospedero tiene una respuesta inflamatoria por la presencia del helminto, pero que en la etapa de cronicidad esta disminuye. Y esto es así porque los helmintos han coevolucionado con los humanos a lo largo de toda su historia y de hecho se habla de una codependencia evolutiva en donde la presencia de los helmintos favorece la expresión de ciertos genes relacionados al sistema inmune que activan mecanismos moduladores y con esto contribuyen a regular el proceso inflamatorio. Pero se ha visto que esta regulación no solamente se da al helminto, sino también a eventos secundarios. Y como les decía, esto es dependiente de citocinas antiinflamatorias, como puede ser interleucina 10 o TGF-beta, ya que si nosotros administramos anticuerpos que neutralicen estas citocinas, el efecto inmunomodulador se pierde y entonces se recupera la respuesta tanto al helminto como al evento secundario. O si nosotros administramos antihelmínticos, el helminto se va, con él su efecto regulador y se recupera la respuesta a eventos secundarios. Esto ha hecho que en la etapa de cronicidad se considere a la respuesta inmune a los helmintos como un arma de doble filo. Por el lado negativo, tenemos que puede volver más susceptible al hospedero a padecer ciertas infecciones. En el caso de las células transformadas, pueden sobrepasar los mecanismos de inmunovigilancia y promover el desarrollo de tumores. Y en el caso de vacunas, se ha visto que puede disminuir el nivel de protección de estas vacunas. De hecho, por eso se recomienda que antes de vacunarse hay que desparasitarse. Pero si nos quedamos con el lado positivo de esta respuesta, vemos que hay una disminución en la incidencia de enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales o en el caso de alergias, en donde la hiperreactividad de las vías aéreas estaría disminuida. Esto ha hecho que se postule precisamente la mitoterapia, en donde el primer acercamiento fue la reintroducción de los parásitos, ¿no? Esto mediante la infección de modelos experimentales. Posteriormente se dio el uso de mezclas de proteínas derivadas de los helmintos o la administración de proteínas aisladas. Esta imagen plantea que en un futuro se desarrollen nanopartículas en donde en su interior tengan proteínas derivadas del helminto y que además sea una terapia dirigida a una población celular en específico. Hay otros autores que plantean el uso de bacterias transformadas que secreten estas proteínas derivadas del helmintos y que sean administrados como probióticos. Ahora, en modelos experimentales múridos, realmente se han obtenido muy buenos resultados con esta terapia en distintos modelos inflamatorios, ya sea alergias, el modelo experimental para esclerosis múltiple, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, utilizando helmintos de diferentes clases, ¿no? Ya sean tremátodos, céstodos o nemátodos, y además en presentaciones diferentes, vaya, ya sea por la infección del helminto o por el uso de moléculas derivadas de este. En el caso de los humanos, solamente se han hecho estudios clínicos con dos elementos diferentes. Uno es mediante la ingestión de huevos de Trichuris suis o por la aplicación tópica de larvas de Necator americano en diferentes enfermedades inflamatorias, esclerosis, colitis o enfermedad de Crohn. En algunos casos se ha visto un efecto positivo hacia el paciente en la disminución de la patología de la enfermedad que presenta, en otros no, pero lo que se reporta de manera similar es que no hay efectos adversos, ya sean relacionados a la enfermedad que padecen estos pacientes o a la infección helmíntica. Dependiendo también de la estrategia terapéutica que se esté utilizando, pues va a tener ventajas o desventajas. En el caso de la infección con parásitos vivos, eh, la gran ventaja es que como están vivos, pues son capaces de secretar una gran cantidad de moléculas que pueden tener funciones diferentes o funciones redundantes, haciendo que su efecto sea más robusto y disminuyendo la patología asociada. La gran desventaja
el dilema ético de infectar a los pacientes y además el riesgo a complicaciones por la susceptibilidad a ciertas coinfecciones. En el caso de las proteínas aisladas o derivadas de los helmintos, la gran ventaja pues, es que ya no tenemos el dilema ético de infectar a las personas y además, como les decía, su efecto puede ser dirigido a una población en específico a que produzca X citocina. Como desventaja es que su efecto no va a ser tan robusto y la administración tendría que hacerse de manera más continua. Ahora bien, fasciola hepática ha sido un tremato utilizado en diferentes modelos experimentales inflamatorios con buenos resultados. Es un tremátodo que tiene la capacidad de infectar a una gran cantidad de mamíferos, entre ellos el humano, y además nos comportamos como su hospedero definitivo. En cuanto a los antígenos del parásito, los podemos dividir dependiendo de su origen, teniendo antígenos del tegumento, aquí representados por esta línea moradita, antígenos somáticos que, bueno, corresponden a todo el cuerpo del parásito, a los derivados de los huevos que además de no ser, no tienen, no los toman mucho para estudiarlos, tienen una relevancia importante, ya que se sabe que un solo tremato de fasciola es capaz de liberar de 20.000 hasta 50.000 huevos al día y es capaz de vivir en su hospedero hasta por 30 años. Entonces, la presencia de estos huevos en el hospedero va a ser muy abundante y por periodos muy prolongados. También tenemos las microvesículas, las cuales en su interior tienen proteínas derivadas de los helmintos y además microRNAs que van a estar regulando la expresión de ciertos genes en las células del hospedero. Y por último, tenemos los productos de secreción y excreción, los cuales han sido los más estudiados, yo creo. Es una mezcla compleja de diferentes proteínas, se han descrito más de 300. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos aquí esta molécula que es mimetiza a TGF-beta. Al mimetizar a TGF-beta, lleva a cabo la misma señalización y su mismo efecto inhibitorio. También tenemos enzimas antioxidantes como la peroxirreducina y la tiorreducina, en donde además de neutralizar las especies reactivas de oxígeno, son capaces de inducir la polarización de macrófagos de tipo 2. Otra que se me hace a mí muy interesante es esta molécula de defensa tipo catelicidina. Aquí cuando la fasciola juvenil penetra por el intestino para migrar hacia el hígado, genera una pérdida de la continuidad del epitelio intestinal. Entonces, las bacterias componentes de la microbiota traslocan y pueden derivar en un estado de choque séptico. Entonces, lo que hace esta molécula es unirse al LPS bacteriano y evita así su reconocimiento por las células del sistema inmune y con eso evitar un evento inflamatorio que pueda ser contraproducente tanto para el parásito como para el hospedero. Y bueno, fasciola hepática o los productos de fasciola hepática pues han sido ampliamente utilizados, como les decía, en diferentes modelos inflamatorios. Pero bueno, ahora me gustaría platicarles en otro contexto diferente, ¿no? Aquí es la etiología de la enfermedad no está dada por una susceptibilidad genética o por el desarrollo de una disbiosis intestinal, sino que aquí está dada por la infección con un microorganismo patógeno. Entonces, para llevar a cabo este estudio, el siguiente, bueno, el diseño experimental es el que les muestro aquí, fueron ratones de la cepa C57BL6 infectados con Plasmodium bergellanga, teniendo diferentes grupos experimentales, animales testigos que fueron infectados con Plasmodium y recibieron el medio de cultivo, animales infectados con Plasmodium bergellanga, animales infectados también con Plasmodium bergellanga, pero que reciben la administración de los productos de excreción-secreción de fasciola hepática, y por último, animales que solamente recibieron los productos de fasciola. El esquema de administración consistió en 5 administraciones previas en días alternos a la infección con Plasmodium y 5 administraciones posteriores también en días alternos a la infección con Plasmodium. La infección con Plasmodium se lleva a cabo mediante la inoculación de eritrocitos parasitados. Esto es importante porque así solo se refleja el ciclo, la fase eritrocitaria del ciclo de vida del parásito.
que es la que está asociada a la sintomatología y al desarrollo de las complicaciones. Al día 7 posinfección, en algunos casos se llevó el sacrificio de los animales para poder hacer algunas determinaciones, ya que si nosotros nos esperamos a días posteriores, pues está el riesgo de que los animales fallezcan por las complicaciones y pues no podamos llevar las determinaciones. Ahora bien, lo primero que hay que hacer pues es llevar cierta caracterización de lo que nosotros estamos administrando, ¿no? Para eso, bueno, se llevó este corrimiento electroforético en donde vemos la presencia de diferentes bandas que componen nuestros productos de excreción-secreción. Aquí cada pico y cada numerito representa el porcentaje en que cada banda constituya a lo que obtuvimos. Y ya en nuestro modelo experimental de malaria, el primer resultado tenemos la sobrevida, en donde los animales que solamente fueron infectados con Plasmodium o los animales testigo, vemos que mueren en los días indicados para el desarrollo de malaria cerebral, mientras que en los animales que reciben también la administración de los productos de fasciola hepática, hay un alargamiento de la sobrevida hasta el día 27 al día 31 post-infección. Estos animales ya no desarrollan malaria cerebral, sino que la muerte de estos está dado por el deterioro generado por la anemia y por un estado de hiperparasitemia. Aquí les muestro la fotografía de un frotis sanguíneo, en donde vemos la densidad eritrocitaria es bastante baja y vemos una gran cantidad de eritrocitos parasitados. También evaluamos en los ratones un score clínico que nos permite decir si los ratones desarrollan malaria cerebral o no. Los primeros tres parámetros, que son comportamiento exploratorio, coordinación motora y alteraciones respiratorias, están asociadas simplemente a la infección con Plasmodium, mientras que la presencia de convulsiones y o coma son los que nos permite decir si desarrollan malaria cerebral o no. Ya en nuestro modelo tenemos que los ratones testigo, los ratones solamente infectados con Plasmodium, desarrollan el puntaje máximo y presentan estas complicaciones neurológicas, ¿no? En el caso de los ratones que reciben los productos de fasciola, desde luego presentan signología porque son ratones que están infectados, pero esta signología está asociada simplemente a la infección con Plasmodium. Posteriormente se recuperan y días previos a su muerte vuelven a presentar cierto puntaje, pero aquí, como les decía, asociado al deterioro por la anemia y por el estado de hiperparasitemia. Precisamente ahora, viendo la parasitemia, vemos que la administración de los productos no modifica este parámetro en los ratones y esto nos indica que el efecto que estamos observando no está dado porque haya una disminución en la carga parasitaria en nuestros ratones, ¿no? Sino que nuestro efecto está dado por otros mecanismos. Aquí también les presento otra vez dos fotografías de dos frotis sanguíneos al día 7 post-infección, donde vemos una elevada densidad, bueno, una densidad eritrocitaria normal con escasos eritrocitos parasitados. Y aquí es en una densidad eritrocitaria baja con el 50% de los eritrocitos parasitados. Y esto al día 21. Los ratones empezaron a morir hasta el día 27, entonces la parasitemia y la anemia simplemente se fue agudizando. Ahora, para conocer los mecanismos que nos están llevando a este evento, pues decidimos estudiar qué es lo que está pasando en el vaso, ¿no? Que es donde se lleva la respuesta inmune a la fase eritrocitaria. Como vemos, la administración de los productos de fasciola no evita el desarrollo de la esplenomegalia y pues, vista por el peso del órgano en relación al peso total del animal o por la celularidad total que tiene el órgano. Evaluamos también diferentes poblaciones leucocitarias, entre ellas los linfocitos B y T, en donde vemos que en ninguno de estas dos poblaciones se ven modificaciones a nivel de porcentaje o a celularidad total en los animales independientemente de la administración de los productos de fasciola. Evaluamos también linfocitos T, CD8 y CD4 donde de manera similar tampoco vemos modificación importante, ya sea a nivel de porcentaje o a nivel de células totales. Un resultado similar nos pasó con las células NKT, en donde ya sea porcentaje o valores totales, no hay modificación. En el caso de las células NK, aquí sí hay un incremento en los animales infectados,
independientemente de la administración de los productos de Faciola. Una población que es importante en los mecanismos de modulación de los elementos son los linfocitos P reguladores, por lo que decidimos evaluar esta población. De manera contraria a lo que esperábamos, no vemos tampoco que la administración de los productos generara un aumento en la población, en esta población celular. Sin embargo, esto solo nos indica la cantidad, no nos indica si están activados o no. Para eso habría que medir citocinas como interleucina 10 o algunos marcadores de superficie, o bueno, proteínas, ¿no?, membranales. Otra población que está implicada en la respuesta a los elementos son los macrófagos de tipo 2. Aquí también decidimos evaluarlas por medio de la coexpresión de CD206 y arginasa, y también de manera contraria a lo que esperábamos, no vimos que la administración de los productos generara un aumento en esta población celular. Sin embargo, sorprendentemente, en los leucocitos F480 sí vemos un incremento por la administración de los productos de Faciola. Ahora, recordarán, yo les hablaba sobre los monocitos inflamatorios y los dendríticas derivadas de monocitos. Estas dos poblaciones celulares son F480 positivos, por lo que estas dos poblaciones se encuentran reflejadas en este resultado. Para poder definir de manera correcta estas poblaciones nos hacen falta muchos más otros marcadores, pero bueno, en el momento en que llevamos a cabo esta evaluación no teníamos contempladas estas poblaciones. Pero este resultado podría ser algún indicio de que estas se estén quedando en el vaso, se diferencien, pero ya no lleguen a la microvasculatura cerebral a hacer daño. Y por último, evaluamos también diferentes citocinas y la quimiosina MCP1 o CCL2 en suero de ratones. También de las citocinas fueron interleucina 6, TNF-alfa, interferón gamma, que están asociadas a la malaria cerebral. Y como vemos, la administración de los productos de Faciola hizo que los ratones tuvieran valores similares a los ratones no infectados o estuvieran en un estado intermedio entre los ratones infectados y los ratones no infectados. A manera que, de resumen, tenemos que los productos de secreción-excreción de Faciola hepática disminuyen las complicaciones inflamatorias, en este caso, asociadas a malaria cerebral, previniendo el desarrollo de esta mediante menores niveles de mediadores inflamatorios o por la posible presencia o retención de estos monocitos en el vaso de los ratones. Ahora bien, bueno, como perspectivas, desde luego queda seguir trabajando en el vaso, buscando nuevos otros mecanismos por los cuales este efecto se está llevando a cabo, y además empezar a trabajar con el cerebro de los ratones. Y bueno, aquí, como vimos, la terapia helmíntica no está basada en poder combatir la infección con plasmodium, no tiene una actividad antipalúdica, sino aquí el enfoque fue más bien una terapia coadyuvante que permite retrasar o prevenir mejor las complicaciones de la malaria, que pueden ser letales o generar secuelas importantes en el hospedero. Esto a través de la modulación de la respuesta inflamatoria. Y bueno, ya no me queda más que agradecer a mi directora de tesis, a la doctora Lubiani de Sánchez Torres, que es quien lleva la guía de este y demás proyectos en el laboratorio. También al doctor Luis Favila Castillo, del Departamento de Inmunología, al doctor Benjamín Noguera Torres, que realmente fue muy partícipe en la elaboración de este proyecto, del Departamento de Inmunología, al doctor Sergio Estrada y a la doctora Blanca Estela García Pérez, del CIMBESTAF a la doctora María Cabañas, que ella estuvo en el inicio y ella nos apoyó para poder empezar con este proyecto, y a mis compañeros de laboratorio, que bueno, algunos terminan y se van, otros regresan, pero al fin y al cabo se forma un grupo de trabajo. También agradecer a CONACYT y a la Sociedad Mexicana de Parasitología por eh, el tiempo, la oportunidad y el espacio brindado para esta plática. Y bueno, sería todo. Gracias. Entonces, dejo de compartir.
abierta. No estaba abierta mi cámara ni mi micrófono. Suele ocurrir. Pues bien, muchísimas gracias por la plática, Gerardo. Es algo muy interesante. Es una faceta de algo muy grande que existe en torno a esto, porque como lo comentaba yo al principio, se han hecho toda una serie de observaciones que fueron empíricas en su momento, que llamaron la atención y que, como en tu caso, o sea, en ese laboratorio, que están viendo de qué manera pueden estos antígenos de algún modo controlar los procesos de inflamación, y pues esto sería una visión, digamos que práctica, ¿sí? Pero como comentabas, el proceso de modulación de la respuesta es algo que se ha producido durante la evolución de los hospederos y de los parásitos. Y de hecho, esta cuestión yo creo que la podemos llevar todavía un poco más allá, pensando en microbioma, parásitos, que también podrían ser integrantes del microbioma, más el hospedero, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de Trichuris suis, uno de los efectos que ven es la modulación de las poblaciones del microbioma del intestino grueso, que es muy interesante porque es un desarrollo parcial del parásito, pero sin embargo, la presencia de estos organismos controla las poblaciones de bacterias y tiene un efecto muy, muy fuerte sobre los procesos de inflamación, de manera que esto, por ejemplo, está aplicado para la colitis ulcerativa y para una serie de enfermedades inflamatorias del intestino. De modo que hablabas de unas vesículas de fasciola que seguramente son exosomas y que son pues paquetes de mensajería que van dirigidos inicialmente al hospedero, pero por ejemplo, no sé si has oído hablar del Opistorchis felinus o del Opistorchis, sí, pues, Opistorchis felinus. Este es bien, bien interesante porque hablabas, por ejemplo, de las bacterias del intestino y lo que ocurre durante la migración a través de la pared del intestino para ir al hígado, y de cómo fasciola bloquea la respuesta inflamatoria para que entren las bacterias también, que no les haga nada. Pues en el caso de este Opistorchis, está asociado con cáncer, curiosamente. Sí, bueno, lo hizo con Viverrini, ¿no? Es Viverrini, Ajá. exactamente. O sea, de hecho, ahora en el Congreso Mundial vino una gente a presentar justamente esta cuestión y, por ejemplo, los hospederos intermediarios de Viverrini son peces. Y la gente se come los peces crudos con las fases infectantes y si consumen un parásito de gatos, ¿sí? Que hace que se produzca el mayor índice de tumores de vesícula biliar a nivel del planeta. O sea, y aquí la carga se le han aplicado a las bacterias que transporta el, Sí, el, claro. el protozoario. Sí, Lo aquí, mismo sucede con Clonorchis, ¿no? Creo. También. sí, 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 sí. Pero, o sea, con el que más está trabajando es con Viverrini, y es fascinante lo que ocurre, porque de ahí también se pueden desprender una serie de situaciones. Lo interesante en este caso es lo que les comentaba al principio. O sea, en la medida que hay exposición a las enfermedades parasitarias, hay menor probabilidad de la aparición de estas enfermedades de tipo autoinmune o francamente enfermedades de tipo inflamatorio. Entonces, aquí es interesante porque después de que se fueron ustedes y terminaron su tesis, nosotros empezamos a trabajar con Ancylostoma caninum y se empezaron a ver cosas como las que platicas. Sí, o sea que la gente que trabajaba con las larvas de los ancilostomas, teniendo alergia sin saber el posible efecto que podría haber, empezaron a notar que ya no tenían manifestaciones de las alergias. Entonces, Ah, bueno. esto es interesante porque Ancylostoma caninum es muy común. Ancylostoma caninum sí puede parasitar a los humanos, y Ancylostoma caninum es un acompañante rutinario de los perros. Entonces, aquí es interesante, tú lo comentabas, Gerardo, respecto a la desparasitación y la vacunación. Sí, esto puede ser especialmente importante ahorita con este relajo de las vacunas. No se sabe cuánto tiempo va a durar la protección y cuánta gente parasitada se va a vacunar, ¿sí? Hasta dónde esto puede bloquear el desarrollo adecuado de la respuesta inmune, ¿sí? Porque aquí, o sea, esto sí es visible, por ejemplo, en los perros,
¿sí? El perro se vacuna y no se desparasita y le puede ir bastante mal. ¿Por qué? Por todos los mecanismos de inmunomodulación que pueden estar asociados, sobre todo con Toxocara, que tú trabajaste con Toxocara. Es una cosa impresionante lo que hacen los antígenos de estos gusanos. Pues esto también está visible con ancilostoma y tiene repercusión. De hecho, hay algo interesante con los ancilostomas y el SIDA, por ejemplo. O sea, gente y con con SIDA, con VIH. les va como en feria. O sea, realmente, o sea, la inmunosupresión se hace muy, muy severa debido a los factores de inmunomodulación. Hay algunas preguntas que déjame meterme. Sí, aquí, por ejemplo, espérame un segundo que ya se me... A ver, Elvia Gallegos dice, actualmente en el mundo se está desarrollando, probando alguna vacuna contra Plasmodium falciparum. Y yo creo que puedes platicar una historia larguísima, Gerardo, de Sí, las tragedias y Plasmodium. bueno, la actual es la de Glaxo, es la RTS, y de hecho, según yo, desde el año pasado ya está como el programa de la OMS como estrategia de eliminación o erradicación de la enfermedad. Ya se aplica en algunos países de África. Su porcentaje, bueno, eh, está entre 30 a 40%, lo cual, vaya, si no es el esperado, a la gran cantidad de infecciones que se generan al año, pues o sea, reducirlo a la mitad es bastante. Y pues sí, o sea, realmente está la historia con la vacuna del doctor Patarroyo, ¿no? Que bueno, hay con temas políticos, pero realmente esta vacuna también generaba un 50. porcentaje de protección similar. Y bueno, si se hubiera aplicado en su momento, pues hubiera sido muy útil, ¿no? Para todos los casos que se hubieran prevenido ya por esa, bueno, por esta enfermedad. Sí, lo interesante con lo del doctor Patarroyo es que no sé si te acuerdas, el doctor Patarroyo descubrió, bueno, no, pues, bueno, identificó una molécula que le llaman la proteína así como esporozoica, que es la que va envolviendo a los esporozoitos cuando los inoculan para llegar y hacer la esquizogonia preeritrocítica. Entonces, él, de hecho, fue pionero. No sé si a ustedes los llevé a ver al doctor Patarroyo, pero y vino a México y llevé un grupo de parasitología para que escuchara sus ponencias y justamente sintetizó bueno, decodificó esa molécula, la resintetizó y la utilizó para inmunizar. Y curiosamente, hace cerca de 30 años obtuvo el 50% de protección con esa molécula. Entonces, tuvo todo un programa de investigación que duró como 25 años, en el que aisló una gran cantidad de moléculas y al final todo se aterrizó en el mismo punto. El nivel de protección era el mismo que el que descubrió al principio. Entonces, aquí la situación es, bueno, lo que hay, si lo comparas contra lo que se conoce como vacunas reales, está muy Es bien, bastante. muy a la distancia. O sea, sin embargo, o sea, ese porcentaje puedes hacer que se reduzca la problemática en determinado nivel, pero todavía le falta mucho a esta cosa para realmente encontrar algo que realmente puede estar cubriendo esas necesidades. Sí, bueno, eh, el doctor Luis Ignacio Terrazas, que le damos la mega bienvenida a Luis Ignacio Terrazas y sería muy bueno que se pusiera en contacto con nosotros. El doctor Terrazas puede colaborar muchísimo en este esfuerzo que estamos haciendo. Él fue secretario de la Sociedad Mexicana de Parasitología. De hecho, a él le tocó ser parte del comité de organización de un congreso que fue memorable en Mazatlán. Sí, y él nos pregunta, ¿sí? Él tiene un gran conocimiento en toda esta cosa, si has hecho algún enriquecimiento de tus productos de excreción-secreción, si son glicoproteínas, que de hecho debe haber una revoltura. Sí, bueno, por la manera en que yo obtuve mis productos, o sea, realmente es toda una mezcla, ¿no? O sea, tengo los denominados productos de excreción-secreción. También considero yo que tengo proteínas del tegumento. Se sabe, por ejemplo, una infección fasciola es capaz de hacer un recambio del tegumento cada 2 horas. En in vitro, pues no está la presión del sistema inmune, entonces puede ser más lento, pero está ese recambio. También tengo microvesículas. Hasta el momento
se ha quedado hasta ahí, no hemos hecho, como menciona, ya sea concentrar alguna fracción proteica o, por ejemplo, y agregar algún tipo de enzimas que nos permitan identificar algunas proteínas o algo, o sea, no hemos llegado a esa parte, pero bueno, sería pues interesante, ¿no? O simplemente separarlas por su peso molecular. Pero bueno, son otras cosas que a futuro hacer. Muy bien, sí, le vamos a solicitar a Luis Ignacio que se acerque con nosotros. Yo considero que él puede aportar una gran cantidad de información para enriquecer a todo nuestro auditorio. Ricardo Martínez dice, ¿por qué utilizar el modelo Murino C57 en vez de CD1 o Valve-C? Valve-C con Plasmodium berghei no desarrolla malaria cerebral. Ahí es un desarrollo de anemia, perdón. Y en el CD1, bueno, pues vaya, eh, también desarrollan malaria cerebral. Eh, pues, híjole, ¿cómo le puedo responder? Eh, híjole, pues no sé, o sea, El, así el de cabo. CD1 es un estándar, ¿no? Sí, no, Se perdón, desarrolla lo una... estaba confundiendo con el otro que sí es modelo, es el DB1 o DBA, no recuerdo ahorita cuál es el otro modelo de malaria cerebral, pero vaya, dependiendo de la interacción parásito-hospedero, es el desarrollo de estas complicaciones. No en todas se da malaria cerebral, hay otras que son para el estudio de anemia, para hiperparasitemia o para el estudio de las infecciones que se resuelven en los ratones. Sí, o sea, sería una cepa en la que se desarrolla la forma estándar, Sí. no una forma cerebral. Y de hecho, pues debe haber un montón de variables de acuerdo con la cepa que se utilice. Eh, bueno, hay otra persona, Psycho Biersack, que dice, pero en caso de que no haya una desparasitación previa, ¿qué problemas de salud se pueden presentar? O sea, Dependiendo habla de la... del modelo general, Gerardo. Ajá. Sí, o sea, tú no te desparasitas y qué problemas se pueden presentar. Pues dependerá del elemento, de la carga parasitaria o también de otros factores propios del hospedero, ¿no? Como puede ser el género, la edad, la genética. Este, ya del parásito, pues algunos los consideran como patobiontes, en donde en una situación o condiciones normales se comportan como comensales, pero en condiciones ya de no normales pueden convertirse en patógenos. Ahí sí, bueno, pues hay muchos factores que van a estar influyendo, ¿no? Sí, de hecho, a nosotros nos ha tocado vivir una experiencia muy interesante en la parte veterinaria. ¿Por qué? Porque en el caso de las mascotas, particularmente en los perros, la gente establece calendarios de desparasitación y hay zonas en las que la frecuencia de desparasitación es tremenda, ¿sí? O sea, se desparasita con una frecuencia terrible. Y la cuestión aquí es en casos, sobre todo, por ejemplo, de que reciben un perro nuevo y le aplican la desparasitación, una de las secuelas que se presentan, y esto es bien interesante porque los laboratorios farmacéuticos se protegen o digamos, se curan en salud. Normalmente le ponen en la cajita del antiparasitario un papelito que viene en letras chiquititas, así como el contrato maléfico, ¿sí? Entre los que señalan que un efecto secundario del uso de los antiparasitarios puede ser la aparición de diarrea. Entonces, ha tocado el caso de que el animal tiene ancilostoma, lo desparasitan, se le quitan los ancilostomas y empieza a tener problemas digestivos. ¿Qué es lo que pasó? Pues tenemos un terrible problema con las mascotas. Han sido objeto de una selección evolutiva negativa. Sí, o sea, son súper dependientes de nosotros, les damos de comer lo que queremos, les damos cosas bastante especiales, los bañamos, los desparasitamos, los vacunamos, los alejamos de las enfermedades y les pasa lo que a nosotros. En la medida que pasa el tiempo, hay más problemas de alergias. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El pobre perro, sí, es probable que tuviera una alergia digestiva
que estaba enmascarada por los parásitos y a la hora que lo desparasitas, desbloqueas todos esos mecanismos y se van a Claro, manifestar los los problemas. síntomas. Entonces, Ujú. esto es muy, muy común y pues como el veterinario no le sabe a eso, al que le echa la culpa es al laboratorio y el laboratorio ya está protegido diciendo, ¿sabes qué? Que yo te lo advertí. La cuestión aquí es, realmente eso no está identificado. ¿Sí? Entonces, Este, es muy probable que pase esto también sí, de hecho hay varios estudios con en los humanos humanos. que precisamente ven eso. O sea, se les da un tratamiento antihelmíntico, principalmente en niños, ya Sí, visto, y acaban o empiezan a tener ya sintomatología asociadas a alergias, por decir. Pero sí, sí es algo, un efecto muy común también que sucede. sí, y eso, o sea, mucha gente lo señala con el albendazol, por ejemplo, que se ve es que me lo tomé y me dio diarrea, pues fue así como que el aviso de algo que podría, de lo que podría pasar, pero que se lo achacan al antiparasitario. Así que eso es muy interesante. Bueno, hay más preguntas. Otra pregunta de Elvia Gallegos dice, ah, es la de la vacuna, está repetida. Sí, a ver, enriquecimiento, Ricardo Martínez. ¿Hay más preguntas? ¿Tienes más preguntas? A ver, espérame un segundito. Aquí hay otra pregunta. Bueno, una pregunta es si crees que puedas compartir tus artículos o dónde consultarlos. Esto nos lo dice Itzel. Claro, un autor que recomiendo si quieren conocer sobre esta parte de inmunomodulación es Rick Meisels, ¿no? Él se encuentra en la Universidad de Glasgow, entonces Sí. búsquenlo y ahí mismo los colaboradores de este autor pues ya pueden ir encontrando bastantes otros artículos con otros investigadores de temas relacionados y muy interesantes. Entonces, Rick Meisels es como... Sí, bueno, es toda una leyenda el doctor Sí. Meisels. Hay una gran cantidad de alumnos de él. Otra pregunta de Jonathan que nos comenta si puedes compartir más información acerca de tu trabajo. De hecho, no sé si me podrías canalizar y yo les puedo enviar información a través a la hora de contestarles lo de sus constancias, yo les puedo mandar información a la gente para que conozcan de esto. De hecho, hace un momento comentábamos, sacaste un artículo sobre los sistemas de inmunomodulación de fasciola. Ese podría ser muy interesante que la gente lo, lo conociera. Sí, pues sí, o sea, digo, no sé como en qué enfoque o quieran conocer, pues la parte del trabajo, pero sí, claro, ahí se les puede proporcionar Sí, información. nos puedes llegar a hacer, hacernos llegar alguna información que esté conectada, no sé, un resumen o alguna cosa por el estilo, para que Sí, la claro, gente sepa por qué fuentes acudir. sí, desde Te luego. notifico, nos vieron gentes en Perú, saludamos a la gente en Perú, en Nicaragua, en Bolivia, gentes del interior del país, sí, también gente de Paraguay. Los saludamos a todos estos entusiastas de tomarse la atención de acudir con nosotros. Eh, Hay otra pregunta más. Dice, en el caso de la infección con parásitos en forma directa, ¿se han visto los efectos de la sobreinfección y si se ha trabajado sobre este punto? Eh, ¿Con qué parásitos o cómo No sería? sé, con Necator, por ejemplo, si hay el ejemplo de Necator, porque yo sé, por ejemplo, que la gente que comercializa o que comercializa las larvas de Necator, lo que te venden es un kit de inoculación, que Sí, son, no sé, 40 o 50 larvas nada más. Y sí, con eso es suficiente. ajá, de hecho hasta hay videos en YouTube donde te muestran cómo aplicarlos, entonces se pone pues como la cintita y ahí precisamente si una dosis común es entre 20 a 50 larvas. Sí, Eh, en casos de que adversos, por ejemplo, en el caso de Necator ancilostoma, pues ya muy severos podría ser el desarrollo de una anemia o simplemente problemas gastrointestinales. Sin embargo, si uno empieza a tener ese tipo de síntomas, pues fácilmente con un antihelmíntico se eliminan, ¿no? Y bueno, pues ya, sí, habría que porque, o reconsiderar ese tipo sea, de ahí terapia. es bien interesante esta cuestión porque
A nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos con Ancylostoma caninum y es, o sea, en infecciones muy leves pasa totalmente desapercibido. Ahí la única clave es la alimentación, ¿sí? Porque Sí, los claro. gusanos que se van a inocular, sobre todo Necator, son hematófagos, o sea, esa es su chamba. La cuestión aquí es que se puede sobrellevar muy bien una pequeña carga de parásitos con una nutrición adecuada. Y eso es, ese es el gran problema que hay a nivel mundial. Sí, o sea, la Organización Mundial de la Salud habla de entre 600 y 1,000 millones de personas infectadas con ancilostomas, con Necator o con alguna otra cosa, y esto va a generar un problema serio si es una infección aguda o es una infección leve y la van a sobrellevar. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, perros infectados con ancilostoma que tienen sarna de modésica. O sea, ¿qué pasa? Pues el animal se puede quedar casi calvo, desarrollar una bronca fuerte por Demodex, pero no se rasca, no tiene procesos inflamatorios. Pero en la medida que esto se desbalancea por la cuestión nutricional, entonces se produce un problema serio. Pues sí. Sí, Muy a bien. ver, hay otra pregunta interesante, porque pues aquí sí valdría la pena que les recomendáramos que entraran a esa página de este grupo de terapia justamente el Mintic Therapy, así se pueden meter ustedes a la red, teclear el Mintic Therapy y van a encontrar toda una gama de enfermedades que se pretende resolver. Elvia Gallegos nos pregunta, entonces, bueno, nos pregunta, entonces la terapia con el mito se consideraría un tratamiento alternativo a futuro contra enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple, la colitis, el asma, el lupus eritematoso y la enfermedad de Crohn. Sí, por ejemplo, yo no me quedaría ya con la infección con el mitos, o sea, yo descartaría ese tipo de terapia. Yo me iría más por la administración de proteínas derivadas de ellos, o sea, de manera aislada, porque aparte del efecto per se inmunomodulador que tienen, hay artículos en donde ya se reporta, por ejemplo, con la proteína 62 de acantilonema vitae, también modifica la microbiota, entonces su efecto, bueno, acaba teniendo un efecto sinérgico, ¿no? Al modular la microbiota, también, o sí, modular la microbiota, también hay mecanismos regulatorios dados por la microbiota que estarían disminuyendo la patología, en este caso era de artritis reumatoide. Entonces, yo creo que ese es como el camino a seguir, ¿no? La administración de proteínas aisladas y ver su capacidad o si tienen algún efecto sobre la microbiota. Y si se puede tener un efecto sinérgico benéfico al hospedero. Sí, Y, porque sí, de hecho ahí la cuestión está en que, pues al final de cuentas se está induciendo una infección. Sí, y esto, pues, o sea, se supone que son parte del equipo del humano evolutivamente hablando, pero ahí justamente está la controversia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de una pequeña carga de parásitos en algún momento se convierte pues en algo que debería de ocurrir al menos en alguna etapa de la vida. Y de hecho esto es algo que también digamos, se está aconsejando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a pensar con Ascaris lumbricoides. ¿Qué pasa con Ascaris lumbricoides desde el punto de vista de inducción de mecanismos de respuesta? Pues debe ser todo un circo. La cantidad de antígenos que produce, la cantidad de productos que va liberando a lo largo de su migración tan complicada que tiene el Ascaris, y que al final de cuentas, o sea, hay otra visión que parte lo comentaste. O sea, esto puede regular la microbiota, de manera que estamos hablando de una interacción de tres elementos. Uno sería la microbiota que produce exosomas que hacen comunicación con gusanos y con hospedero, los exosomas de los gusanos y los exosomas del humano, que organizan un concierto de conversación en el que se tiene que poner de acuerdo en esa discusión. De tal manera hay, que cuando se equilibra esto, hay un equilibrio también en el hospedero, pero si quitamos a los gusanos, ya la situación se vuelve complicada. Y esto lo digo porque lo están manejando con los nemátodos de los borregos.
¿sí? Largo tiempo la teoría fue, vamos a acabar con los nemátodos, ¿sí? Y lo que hicieron fue acabarse los antihelmínticos, o sea, los gusanos fueron más sabios y desarrollaron resistencia. Entonces, hay zonas del país en donde hay hasta triple resistencia a familias de antihelmínticos. Entonces, se dan cuenta de que esto es una tontera y que al final hay que dejar una pequeña carga de parásitos que se van a encargar de hacer que se monte una respuesta y esta respuesta va a ser un elemento de protección y eliminar el concepto de desparasitar masivamente. Entonces ya hay Sí, un cambio de visión que en teoría debería de aterrizarse también en los humanos. por ahí recuerdo una plática, bueno, era un comentario sobre una plática de la doctora Ana Flisser, en donde ella decía que hay que aprender a convivir con los elementos, ¿no? En vez de eliminarlos. Y bueno, yo con atrevimiento y respeto adecuado me tomaría, o sea, cambiaría convivir por reconvivir, ¿no? Por este aspecto que hemos evolucionado con ellos. Eh, También, si queremos hacer más compleja la interacción que desea usted de estas tres partes, podríamos agregar la microbiota, la del helminto, ¿no? También se Sí, sabe que estos tienen microbiota y algo pudieran estar haciendo. Eh, También otro tipo de estrategia experimental que se puede llevar a la terapéutica y que mencionaba antes era sobre esta transformación de bacterias que se toman como probióticos y que se están sintetizando de productos de los helmintos. Hay trabajos, por ejemplo, con aquí también la proteína 62 de Cantilonema vitae, en donde bacterias de Escherichia coli que no son patógenas se introdujeron en modelo de colitis, si no recuerdo, en ratones y en cerdos y obteniendo resultados benéficos, ¿no? Entonces, sí pueden ser utilizados, pero bueno, falta todavía por seguir investigando. claro, o sea, partiendo de esto del microbioma, pues, o sea, digamos que estamos en el inicio de la identificación de lo que está pasando y la identificación de los patrones distributivos de los géneros y especies, porque esa es otra de las partes que resta. O sea, mientras no hubo las metodologías para identificarlos y no hubo las metodologías para identificar cuál es el papel que tienen y no hay las metodologías para identificar los rompecabezas que es cada cuerpo, cada zona del organismo de los humanos y de los animales, va a ser un tanto difícil poder manejar este concepto, porque ya tuvimos una plática de trasplante fecal, tuvimos otra de microbioma oral que fueron Ajá. muy interesantes y al final justamente eso era lo que se aterrizaba. Estamos en la entrada, estamos en el portal apenas, nos falta caminar una buena cantidad de puntos para tratar de entender esta cosa y pues sí, o sea, ha ocurrido incluso situaciones negativas de que se transfieren bacterias que no deberían de ser o que tienen, no sé, la propiedad de ser resistentes a los antibióticos y lejos de arreglar un problema, creas otro problema todavía más serio. Entonces yo creo que a futuro puede haber toda una serie de cosas que se puedan aplicar y que van a tener beneficios, pero por lo pronto pues, estamos siendo víctimas de la evolución. Sí, al final de cuentas, vemos como nocivos a los helmintos y pues los helmintos son necesarios en nuestra vida, son necesarios para estimular la respuesta inmune y de hecho esto, se los digo, está identificado con los perros, por ejemplo, los perros que viven en la calle. Esos animales que están parasitados, sus gusanos se convierten en sus aliados. ¿Por qué? Porque los antígenos de secreción y excreción tienen la capacidad para activar policlonalmente a los linfocitos B y producir anticuerpos contra bacterias y contra virus. Entonces, esto es un factor importante Nos va que intenta protegiendo. protegerlos contra los gusanos y protegerlos así casi de todo mal. Así que esta puede ser uno de esos aspectos que explica por qué el perro callejero puede sobrevivir a algo que Gerardo no podría, a darle un bistec podrido. ¿Sí? Te damos un bistec podrido y te vas a morir. O sea, te vomitas y tienes unos accesos de diarrea violentísimos. Pero ¿qué pasa con esos animales? Se comen lo que sea, duermen donde sea, viven como sea, soportan hasta los atropellamientos. Y es muy curiosa esta cuestión porque hay esa filosofía ahora con los perros. No compre un perro, adóptelo.
¿sí? ¿Y qué es lo que estás adoptando? Pues no sabes a quién estás adoptando realmente y puedes ser portador de un montón de enfermedades. Sí, ¿no? entonces aquí la cuestión es, lo quitas de la vida difícil y lo pasas a una vida cómoda, lo desparasitas, lo vacunas, que eventualmente aquí, ¿para qué le va a servir que lo vacunes? Y además le das de comer muy bien y ya va a estar libre de la angustia de sobrevivir en la calle. Y aparte de los perros, ahora, bueno, la reintroducción de otro tipo de animales que quieren domesticar, o sea, como pueden ser los mapaches, ¿no? Y tenerlos como Claro, mascotas. Entonces, quién sabe sí. que tenga el mapache. Ay, No, de hecho hay miles de cosas que no se calcula cómo va la cuestión y que pues hay que tratar de hacer que la gente entienda qué es lo que está pasando, porque sí podemos ser muy humanitarios, pero una cosa es ser humanitario y otra cosa es acercarse a un animal del que pues le aplicaron algunas medidas preventivas para eliminar algunas infecciones, pero realmente no sabemos. Es más, imagínate, sería como traerse a un megamaleante de alguna zona súper peligrosa y meterlo a vivir en tu casa. ¿Qué nivel de confianza tendrías en esa circunstancia? Tú no sabes en qué hora te va a provocar un problema, ¿sí? Bien, pues se nos acabaron las preguntas, Gerardo, bueno, ¿sí? Y pues te agradezco muchísimo el entusiasmo, la participación, ¿sí? Esperemos que se puedan manejar otra serie de pláticas bien interesantes en torno a esto de los sistemas inmunomoduladores asociados a los helmintos. Y me voy a permitir eh, compartir una diapositiva con nuestro público, ¿sí? Nuevamente, la invitación, si las gentes de nuestro auditorio requieren de una constancia, les pido por favor que dentro de los 3 días posteriores a esta plática, nos envíen un correo a esta dirección, jpmlabat1@gmail.com, y nosotros les vamos a devolver la, este, la constancia, le vamos a mandar una constancia de haber estado en este evento, que esto es interesante porque va cobrando ya ahora sí actualidad esta cosa de los webinars y ya está empezando a tomarse en consideración este tipo de constancias para justificar la participación en eventos. Les comento, ¿sí? Estamos tratando de convencer varios ponentes para que el miércoles 10 de marzo vamos a tratar de entrar a la parte de las enfermedades transmitidas por vectores que son muy actuales y que la pandemia hizo que se abandonaran muchas cosas para el próximo 10 de marzo, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir, sí, y pues quiero agradecerte muchísimo, Gerardo, el que hayas estado con nosotros. De hecho, comenzaste siendo público, de hecho, eso fue un reencuentro académico y culminó con tu participación con esto. Me da muchísimo gusto que seas una persona egresada de FES Cuautitlán. Me da más gusto todavía que te hayas formado en parasitología con nosotros, que hayas desarrollado tu tesis y que ahora vayas rumbo a las ligas mayores, ya pasando la maestría y yendo al doctorado y estando con un grupo de gente, tanto de parasitología con Benjamín Nogueda, que es un excelente parasitólogo, un excelente amigo y persona, y con gentes en la parte de inmunología que son muy sobresalientes en nuestro país. ¿Sí? También quiero agradecerle a todo nuestro público, ¿sí? El haber estado con nosotros, ser tan entusiastas y estar en la búsqueda de buscar información, estar con el entusiasmo de aprender de estas sesiones y pues vamos a tratar de mantenerlas, ¿sí? Tenemos que cazar mucha gente para que nos apoye como Gerardo con estas pláticas y básicamente con esto damos por terminada esta plática, ¿sí? Así que le agradecemos al auditorio el estar con nosotros y no se pierdan el siguiente capítulo de esta secuencia de pláticas. Les garantizo que si entramos a la parte de las enfermedades transmitidas por vectores,
van a encontrar toda una serie de cosas sumamente interesantes con enfermedades que van emergiendo, con enfermedades que han sido negadas por nuestro gobierno hasta hace 1 o 2 años, cuando han sido identificadas hace más de 2 décadas. Sí, así que no es un adiós, sino un hasta luego. Vamos a tratar de vernos el día 10 de marzo. ¿Sí? Auditorio, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vamos a cortar la transmisión.